pues antes la forma de buscar trabajo era muy distinta a la de ahora. Y ahora parece que uno se sitúa en LinkedIn o en InfoJobs y ya está. Bueno, pues no va por ahí. Es decir, bueno, hubo un momento, recordarás, que tenía más entrevistas que horas en el día. Estoy exagerando, pero sí que hubo un momento que estaba con 4 procesos abiertos y cada uno en su momento pues tenía, más o menos, calcula, 4 entrevistas por procedimiento, pues fueron 16 en pocas semanas. Yo dije antes de Navidad, tengo trabajo y así ha sido. Yo había estado revisando los datos desde la primera vez que enviamos la primera oferta hasta el día que finalmente te contrataron y pasaron 83 días. Para la tranquilidad de todos, lógicamente estoy seguro que hay determinados procesos donde uno de los filtros que se pone es el de la edad. Es evidente, como será el del sexo, por mucho que digan que no. Pero independientemente de eso, lo que sí que he constatado yo es que había, he estado en muchos procesos y que la edad no es un problema hoy en día. Lo demás es actitud. Antes decía, actitud es lo que yo lo pongo en mi perfil, ¿no? Es de todo lo que podemos llevar es lo más importante, ¿no? Y más importante todavía que eso es que lo puedes elegir, que eso es todavía más importante, no te lo pueden robar. Hay un antes y un después. Antes no llegaba a tener entrevistas, a pasar a la siguiente fase de los procesos. Pues sí, y no hay otra relación. La causa-efecto es por haber modificado cosas en el perfil, tanto en el currículum como en el perfil, ¿no? Busca ayuda para cambiar y cambia, porque hay muchas posibilidades fuera y solo se vive una vez, o como dicen por ahí, solo se muere una vez, pero se vive todos los días, pero que se viva bien, ¿no? Por aquí tenemos hoy a Bruno Fernández, que ha participado en el programa dentro del servicio de la búsqueda de empleo. Y bueno, él nos va a comentar un poco cuál ha sido su experiencia, ¿no? Trabajando con este programa. Y vamos a tener la oportunidad de conocerlo un poquito más a fondo, porque la verdad es una persona súper interesante, una persona que da gusto oírla, porque yo creo que es de las personas más positivas que he conocido nunca, y esto es algo que sin duda pues también le ha servido para tener buenos resultados, ¿no? dentro de la búsqueda de empleo. Así que nada, Bruno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo genial, claro, después de esa introducción mejor. Muy bien, no he dicho ninguna mentira, ¿eh? Que la verdad es que es así. Yo tengo que reconocer que en el momento que empezamos a charlar, ¿no? De a ver si íbamos a empezar a trabajar y demás, es verdad que era una persona que contagia esa alegría. Y hay una frase como en tu perfil, ¿no? Que me encanta, ¿no? Que siempre dices, la actitud es lo más importante que llevamos puesto, y es que no puedo estar más de acuerdo. Así que nada, vamos a comenzar. Y bueno, yo quería preguntarte, en primer lugar, cuáles eran los resultados que tú tenías en la búsqueda de empleo antes de comenzar en el programa. Pues sí. Supongo que además coincidirá con muchas de las personas que puedan escuchar esta grabación, ¿no? Bueno, yo empecé con una pequeña búsqueda activa de empleo y me encontré, bueno, pues con que había posiciones que me venían como anillo al dedo, pero al aplicar no tenía ningún tipo de respuesta. Pero cuando digo ningún tipo es ni que sí, ni que no, ni blanco ni negro. Es decir, que daba la callada por respuesta, ¿no? Y me empecé a preocupar, pues al cabo de unas cuantas ofertas aplicadas, porque veía que no llegaba a lo que yo consideraba, pues como mi hándicap, ¿no? Que es el llegar a una entrevista en el que me conozcan, ponerme cara, poder contagiar esa energía que tú dices y no venía encima ninguna solicitud en esa línea, ¿no? Entonces, esa era mi situación en ese momento, ¿eh? Genial. Entonces era como esa barrera que tenían, ¿no? Desde el inicio de la búsqueda de empleo hasta que llegaran esas entrevistas, que tú al fin y al cabo era lo que, entre comillas, lo que más echabas de menos, ¿no? Porque tú ya sabías que, por ejemplo, en esa fase te iba a defender, pero no saltaba esa barrera, ¿no? Ya sabes, tenía una barrera, yo no sabía exactamente dónde estaba, aunque intuía
que podía estar pues con lo que haces al aplicar una oferta, que básicamente es adjuntar un currículum, ¿no? Ahí es Ujú. cuando pues decidí de alguna forma pues buscar ayuda, ¿no? Y ahí pues después de sopesar miles de candidatos pues te elegí a ti. Muchas gracias al final por la confianza, ¿no? Jolín, que se agradece un montón. Yo quería preguntarte, Bruno, más o menos, cuáles eran Sí. como tus expectativas, ¿no? Antes de entrar a trabajar conmigo. Bueno, pues mis expectativas eran salir de esa fase en la que decíamos antes, en la que no llegaba a la fase de entrevistas, ¿no? Y luego, pues lógicamente, pues alcanzar un puesto, ¿no? Encontrar un puesto era lo primordial bueno, pues es decir que se cumplieron las dos, ¿no? Ujú. Continuando con esta charla, ¿qué te encontraste cuando empezamos a trabajar? ¿Qué sensación te dio, por ejemplo, cuando comenzamos con todo este proceso? Bueno, pues lo primero es que enseguida identificaste por dónde podían estar bueno, pues los puntos de mejora, ¿no? Y enseguida, bueno, pues trazaste una hoja de ruta muy interesante. Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto otro y después vamos a ir por aquí. Entonces, bueno, esa parte está muy bien diseñada, la tienes muy bien, porque si no, la tendencia nuestra, ¿no? Va a ser siempre la de querer hacerlo todo a la vez Ujú. y creo que hay que ir pasando, vamos a decir, pasando fases, ¿no? Entonces, lo primero fue construir ese currículum, eh, el currículum, quizás lo más importante, debo decir, que fue destacar los logros en vez de la experiencia. Y, y luego, bueno, pues empezamos a meternos en lo que son el perfil de LinkedIn, en la parte de, bueno, pues definir qué empresas, qué puestos me interesaban. Es muy importante también esto porque si no acabas aplicando ofertas que no tienen ningún sentido, solo por el hecho de que una palabra de las 1000 que ponen, pues te interesa, ¿no? Ujú. Y, y nada, la última parte, ya la preparación de entrevistas, pues en mi caso pues, decidiste que no era necesario, pero bueno, pero eso, que lo tienes muy bien armado, Miguel. La verdad que creo que el servicio que das es perfecto y luego pues es cuestión de tiempo, hay que tener paciencia y no ponerse nerviosos. Ujú. Muchas gracias, ¿no? Y es verdad, al hilo de lo que dices, ¿no? Creo que es algo fundamental, ¿no? Y que merece la pena como remarcar, ¿no? Tener como esa constancia, esa consistencia durante el tiempo, ¿no? Para seguir, como se dice, ¿no? Martillo pilón. Aunque a Uh lo mejor los resultados no lleguen bueno, no vamos a decir como en las primeras semanas, ¿no? Que obviamente no es algo que comúnmente se pueda conseguir de un par de semanas para otro. Hay veces que sí, pero la mayoría, siendo realistas, no es así. Pero también aquí ha jugado, yo creo, un papel importante tu forma de abordar este proceso. No de no venirte abajo a la primera de cambio, ¿no? Y de seguir con esa actitud tuya positiva y manteniendo como esa consistencia, ¿no? Que todo hay que decirlo, que obviamente hay una estrategia detrás, hay un trabajo detrás, pero una gran parte de ese trabajo ha sido también, por ejemplo, las publicaciones que tú has hecho a través de LinkedIn, ¿no? Que ahí eres -huh. maestría total y absoluta, la verdad, ¿no? Porque te has sabido mover, has sabido interpretar a la perfección, yo creo, cómo hacerte más visible dentro de esa red social y esto es algo que sin duda te ha ayudado, por lo menos, sobre todo, y qué duda cabe, a saltar esa barrera de no conseguir entrevistas. Bueno, yo me gustaría que comentara un poco, ¿no? Cómo fue ese proceso. Si finalmente sí que, aparte de que ya has comentado, ¿no? Que ya, bueno, creo que lo hemos comentado, que ya tienes tu nuevo trabajo, pero ¿podrías comentar un poco más o menos cómo ha ido el tema de la entrevista? Si se han conseguido entrevistas o no. Bueno, hubo un momento, recordarás, que tenía más entrevistas que horas en el día. Estoy exagerando, pero sí que hubo un momento que estaba con 4 procesos abiertos y cada uno en su momento pues tenía, más o menos, calcula, 4 entrevistas por procedimiento, pues era
fueron 16 en pocas semanas. Y la verdad que yo siempre he pensado, y no sé si lo compartí contigo o yo lo tenía ya dentro, pero que para conseguir un puesto, no puedes pensar que vale con aplicar una oferta, que tienes que estar en hasta 7 u 8 procesos hasta que suena la flauta, porque esto es así, es decir, a veces es suerte, a veces bueno, pues que no te corresponde a ti, eh, pero está claro que hay un momento en el que ya lo ves venir. Dices, yo dije antes de Navidad, tengo trabajo y así ha sido. Me encuentro trabajando y ahora, respecto a lo de LinkedIn, decirte que bueno, que sigo recogiendo frutos de ese trabajo. Es decir, ahora en mi nuevo trabajo utilizo la marca personal que ya he hecho, pues la utilizo de forma profesional, ¿no? Más para el trabajo, porque por ahí he tenido contactos de todo tipo. Yo no soy de los restrictivos, de los que solo acepta contactos o solo pide contactos a personas muy concretas, ¿no? Yo, pues, quien quiere contactar, ¿por qué no? Que no tengo nada que perder. Y encantado de que la gente quiera formar parte de tu red y además, pues eso te va a dar mucha más visibilidad porque va a leer tus posts con mucha más asiduidad y los va a compartir o, bueno, le va a dar ritmo al algoritmo de LinkedIn, que es algo que nadie conoce, pero que todos sabemos que funciona, ¿no? Sí, así es. Y bueno, la verdad es que me gustaría comentar, ¿no? Que Bruno es verdad que es una de las personas que es súper generosa en LinkedIn, ¿no? Porque él le gusta muchísimo aportar valor. Dentro de cada uno de sus posts se nota que hay un trabajo detrás, no es algo que se invente una mañana y que lo tira ahí en una hora, sino que contrasta datos. Bueno, yo simplemente invito a, por ejemplo, a visitar su perfil, ahí pueden echar un vistazo a sus publicaciones. Y hasta yo, que por ejemplo no estaba muy metido en ese mundo, ahora tengo que reconocer que soy uno de los que se ha enganchado, ¿no? a sus publicaciones y bueno, me encanta la verdad al final el trabajo que hace y el trabajo que está haciendo, pues por supuesto al final ha tenido sus frutos y como bien dice, que no es que solamente sea hasta ahora, sino que pueden ser también pues bueno, contactos válidos y que puedan surgir sinergias de ahora en adelante también. O sea que chapó por esa parte. Al hilo también de lo que comentabas, que me ha parecido interesante, ¿no? Lo que decías que yo creo que antes de Navidad tenía trabajo. Yo también tenía como esa sensación, ¿no? Porque era ya como un ritmo constante de surge una entrevista cada poco tiempo que digo, ya en un momento u otro es cuestión de tiempo. Puede tardar alguna semana más, puede tardar alguna semana menos, pero era como que se palpaba, ¿no? Y que ya se veía venir esto. He estado antes haciendo una entrevista. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que a veces te confías en eso bueno, lo ves tan cerca que al final ahí es cuando realmente te puedes derrumbar si no sale nada, pero hay que Eso es. pensar que puede suceder, no pasa nada, como me decían en casa, es que ese puesto no era para ti. Y ya está, y ya por otro. Eso es. Y es verdad que es totalmente así, ¿no? Puede haber como una especie de exceso de confianza, es decir, o que lo veas como tan cerca que luego al final te lleva esa mala noticia, ¿no? De que te descartan. Y mucha gente al final es normal, ¿no? Porque se generan expectativas, uno empieza como a verse dentro de ese trabajo y eso al final acaba minando la moral cuando has tenido eso tan cerca y al final no acaba surgiendo. Pero es lo que dices, probablemente y a lo mejor a la larga es incluso lo mejor, ¿no? Para ti, para la empresa. Y si al final no fructifica esa oferta de trabajo, pues bueno, al final no pasa nada. Hay otra. Yo había estado revisando los datos desde la primera vez que enviamos la primera oferta hasta el día que finalmente te contrataron y pasaron 83 días en los cuales es verdad que bueno, ha habido bastantes entrevistas. Me acuerdo cuando te decía, Bruno, te va a tener que hacer un Calendly porque encima, además son procesos largos que suele haber varias entrevistas y es que además Bruno hay que decirlo también, Bruno es súper bueno en el tema de las entrevistas y siempre ha quedado finalista en cada una de ellas. Y bueno, al final, pues bueno, ha pasado lo que tenía que pasar, que ese trabajo llegara y ya está.
Muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? Yo no sé si soy bueno, yo lo que pasa es que voy muy tranquilo, es decir, a las entrevistas también es verdad que no es lo mismo cuando vas a una entrevista con 25 años que cuando vas con 50. Es decir, que la experiencia es un grado también para eso y has estado en situaciones mucho más tensas, digámoslo así, en tu vida laboral y por Ujú. tanto eso, pues, en ese aspecto te hace cosquillas, ¿no? Y, Así es. y es verdad que como dicen también, pues por ahí, ¿no? Todos dicen los grandes músicos que el día que dejen de hacerme, ¿no?, cosquillas en la barriga el salir a un escenario, lo dejaré. Es decir, que todo el mundo tiene su pequeña dosis de nerviosismo, pero Ujú. nada que ver con lo que podrías, con atenazarte y con que lo que te puede ocurrir en un momento dado, pues cuando no tienes experiencia, ¿no? Ujú. Y la verdad es que he ido, no sé si es mi forma de ser o si ha tenido algo que ver con ese vídeo que preparaste tú, que dabas algunos consejos también muy interesantes. Por mucho que sepas, siempre hay alguna cosa que puedes incorporar y es muy de agradecer. Y bueno, pues en mi caso me aportó mucho algunas de las cuestiones que yo todavía no estaba utilizando y que tú tienes determinadas, detectadas y las trasladas en ese vídeo Ujú. que bueno, que quien te contrate pues tendrá ocasión de valorar, ¿no? Genial. Pues bueno, gracias también, ¿no? Por esa parte. Y bueno, aunque yo a lo mejor te pueda dar como algunos tips, ¿no? Y algunos consejos, como estuvimos, por ejemplo, comentando para el tema de la entrevista. Pero también es importante lo que dices. Yo creo que al final que sepas manejarte bien en la entrevista es como un común de todo, ¿no? De cómo es la persona, también de las experiencias que haya vivido. Pienso igual que tú, que a lo mejor una persona no una entrevista igual con 20 años que con 50, pero luego también este es un melón que también podría dar para mucho, ¿no? Lo del tema de la edad con la búsqueda de empleo. Tú al final, por ejemplo, eres el vivo ejemplo. Es que no puede ser más claro, ¿no? Tú mismo has dicho, ¿no? Si tienes 50 años. ¿Y cuánta gente hay, ¿no? Que a lo mejor con el tema de la edad, pues bueno, existen como muchos prejuicios, ¿no? Relacionados con el tema de la edad y la búsqueda de empleo. Prejuicios que obviamente no tienen nada que ver contigo. Y es que por eso digo que es algo que es súper vital, ¿no? En la forma en cómo afronta uno las cosas y cuando en vez de poner el foco en tengo esto o tengo o no me cogen por esto, no me seleccionan por esto, se pone el foco en lo que hay que poner, lo que realmente lo que uno puede controlar, que es cómo puedo hacer el trabajo mejor para que me acaben seleccionando, ¿no? Que básicamente es lo que hemos hecho aquí. ¿Cómo cambia, no? Al final la cosa. Y bueno, nada, simplemente quería comentar esa parte por ahí porque creo que es interesante, ¿no? Que también pues bueno, que rompamos ese tabú, ¿no? Y que creo que puede servir para que mucha gente también se siente identificada y decir, oye, a lo mejor si cambio la forma de pensar por esta parte, me va a beneficiar más que simplemente si me quedo, es que no me van a seleccionar por la edad, porque eso al final, obviamente no ayuda, nunca, ¿no? No, no ayuda, no ayuda nada. De todas formas, para la tranquilidad de todos, lógicamente estoy seguro que hay determinados procesos donde uno de los filtros que se pone es el de la edad. Es evidente, como será el del sexo, por mucho que digan que no. Pero independientemente de eso, lo que sí que he constatado yo es que o sea, he estado en muchos procesos y que la edad no es un problema hoy en día. Es decir, yo me acuerdo cuando tenía 30 años que decía todo el mundo que la vida laboral, de alguna forma, entraba en debacle a los 40. Es decir, y a los 40 ya era complicado encontrar trabajo. Hoy en día con los 40 o sea, son los 30 de antes y los 50 ya empiezan a ser también como los... Es decir, que se va rompiendo porque la incorporación bueno, pues los que somos así como de esa etapa llamada baby boom, ¿no? Ujú. Están cumpliendo todos 50, entre 50 y pico años, ¿no? Entonces hay muchísima masa de personas bien formadas y con experiencia en esa Totalmente. banda bueno, pues que hay empresas que también dedican a destrozar, ¿no? Y entonces acaban en el mercado laboral y pensando que es complicado y todo lo contrario, ¿eh? Ahí la experiencia también se valora.
también es verdad que ahí, pues no sé, si te vas a poner a trabajar de reponedor, ¿no? Que no tengo nada contra ello, pero sí que te digo que con 50 años vas a ser menos productivo que uno de 20, ¿no? Pero salvo esa cuestión, lo demás es actitud. Antes decías, actitud es lo que yo lo pongo en mi perfil, ¿no? Es lo de todo lo que podemos llevar es lo más importante, ¿no? Y más importante todavía que eso es que lo puedes elegir, que eso es Total, todavía más importante. No te lo pueden robar, ¿no? O sea, si tú totalmente. eliges la actitud, pero la eliges tú, te, le echarás la culpa a quien quieras, pero eres tú el que elige cómo se toman las cosas y por tanto, pues en este caso, decirte que lo mismo, que la actitud que hay que poner es la de que sí. ¿Mm? Totalmente. Pues Bruno, ya no nos queda mucho en principio bueno, de esta pequeña conversación. Sí que me gustaría, por ejemplo, que destacara lo que para ti ha sido lo más importante durante este proceso, para ti en tu caso personalmente. Bueno, ¿te refieres a mi proceso contigo o Ujú, en general? Porque ahí, como decíamos antes, sí que hay un antes y un después, eso hay que decirlo. ujú. Eh, Lo más importante porque o lo que ha sido más clave durante este proceso en el que hemos trabajado juntos para que por fin pudiera encontrar el trabajo. para mí, dos cuestiones. Una es externa, que tiene que ver contigo, es decir, hay un antes y un después. Antes no llegaba a tener entrevistas, a pasar a la siguiente fase de los procesos. Pues sí, y no hay otra relación. La causa-efecto es por haber haber modificado cosas en el perfil, tanto en el currículum como en el perfil, ¿no? Y la Ujú. otra cuestión tiene que ver es más interna de cada uno y es que no hay que ponerse nervioso, ¿no? Y bueno, pues el ser consciente de que es un proceso largo, no corto, y que, bueno, pues por el camino hay que estar preparado. O sea que, bueno, pues hay que recibir unos cuantos noes, pero bueno, es la vida así también. O sea, no, no queda otra, ¿no? Y como tú te Ujú. lo tomes, pues seguirás o no. Y es verdad que yo en algún caso pues he tenido posiciones abiertas y he estado muy cerquita, acariciando el título, ¿no? Pero luego se han ido a otro lado. No pasa nada, no pasa nada. Felicidades al que se ha llevado el gato al agua y bueno, mis condolencias a la empresa que no nos ha contratado. Qué bueno. Qué bueno, brutal, brutal. Totalmente, totalmente. Eso es. Es que no es la actitud. Totalmente. Es algo Sí. que se nota que en ti no queda en algo puesto escrito, sino que es innato y que te sale así. Es verdad. Muy bien. Y bueno, ya por último, me gustaría que si tú le pudieras dar, por ejemplo, un consejo a una persona, ¿no? A otra persona que a lo mejor pueda estar viendo este vídeo y que está buscando empleo, ¿qué consejo le darías bajo tu punto de vista? Uf, bueno, lo primero es que pida ayuda, ¿eh? Porque el mundo ha cambiado mucho. No sé, hay gente que a lo mejor lleva muy poco tiempo, ha estado en procesos recientemente, es decir, cada 2 años cambia de trabajo, no lo sé, pero no, en los que venimos de muchos años en una empresa, pues antes la forma de buscar trabajo era muy distinta a la de ahora. Y ahora parece que uno se sitúa en LinkedIn o en InfoJobs y ya está. Pues no va por ahí. Es decir, necesitas ayuda. Es así. Y eso, pues lógicamente, tienes que tener en cuenta que tiene un coste. Es decir, que no se puede pretender que te hagan el trabajo y no remunerarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay que invertir en el futuro. Y eso es el consejo más importante. Luego lo demás, pues es como sea ya cada uno, pero sí que es verdad que hay que estar preparado para un proceso largo. ¿Mm? Ujú. Eso es, porque... Y fíjate que algo que a mí siempre me encanta decir, ¿eh? Y huyo siempre del tipo de mensaje, trabajo, te garantizo que vas a encontrar trabajo en X tiempo. Y siempre me encanta decirlo, ¿no? Tanto en abierto como puede ser en un vídeo aquí, ¿no? Como cuando hablo con la gente, hay que estar preparados, porque ni yo ni nadie, y el que te lo garantice,
corre más todavía. Puede decirte, va a ser X tiempo o no, porque es algo que básicamente no depende de uno, ¿no? De uno mismo, sino de, al final son muchos factores los que intervienen y factores externos en los cuales muchos de ellos no se puede intervenir. Entonces, bueno, puede ser tiempo más o menos relativamente corto, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, menos de 3 meses, pero también puede ser, según qué tipo de puesto y cada casuística es diferente, incluso más largo, ¿no? Y entonces, como bien dices, es verdad que conviene estar preparado, ¿no? Porque, bueno, dentro de ese proceso también hay muchos no, es como bien decía, y bueno, hay veces que la búsqueda de empleo se puede hacer pesada, ¿no? Pero bueno, al final, cuando el trabajo se hace y se hace bien, con una estrategia detrás, pues bueno, todo acaba llegando, ¿no? Genial. Pues bueno, yo por mi parte, nada más, Bruno. De verdad, te doy las gracias. Muchas gracias, de verdad, por hacer esta charla conmigo para que más gente la pueda conocer. Y nada, que te mando un fuerte abrazo y seguiremos en contacto nosotros, ¿vale? Igualmente, y sí que te tengo que decir una cosa, Miguel, eh, que para cambiar de trabajo, las personas que están empleadas, es un buen momento hacerlo mientras tienes trabajo también. Y que bueno, pues que no necesitas estar en el paro o desempleado para buscar trabajo. Así que bueno, pues que lo pienses y si no estás a gusto, eh, lárgate, busca ayuda para cambiar y cambia, porque hay muchas posibilidades fuera y solo se vive una vez, o como dicen por ahí, solo se muere una vez, Ujú. pero se vive todos los días, pero que se viva bien, ¿no? Y el trabajo echamos muchas horas, así que como para estar a disgusto. Que tu Total. servicio también sirve para las personas que quieran cambiar de trabajo y que, bueno, pues que a ver si se animan. Así es. Y que muchas gracias a ti también por la ayuda y por, bueno, sé que te adaptas a cada uno pues en función de sus necesidades y en mi Ujú. caso lo he percibido así y ha sido un placer. El placer, de verdad, ha sido mío porque, en fin, es verdad que todo ha ido bien, pero es que, jolín, fuera de bromas, trabajar con gente como tú es un placer y da gusto porque rodearse de personas con esa actitud, con esa energía que le ponen a la vida para todo, para cuando vienen las cosas que no vienen tan bien o vienen esos no es, afrontarlos como tú lo has hecho. O sea, para mí es un placer de verdad trabajar con gente así. Así que creo que simplemente tienes lo que mereces, lo que merecías por el esfuerzo que has hecho tú también por tu parte, por el trabajo, por la consistencia que le has dedicado y al final, cuando el trabajo se hace bien, todo llega. Así que de verdad, felicitaciones y me alegro un montón. Gracias, Miguel. Muy bien, Un abrazo gracias a muy ti. grande. Un abrazo.